veremos muy brevemente y de forma muy superficial, y quiero recalcar que va a ser una lectura muy superficial de las ideas de Marx, hacia dónde se dirigen las interpretaciones clásicas de la historia y en qué consiste la suya, la que se conoce como materialismo histórico. Bien, hasta el momento las explicaciones que se habían dado y que vosotros habéis visto sobre procesos históricos y sobre las sociedades se dirigían a comprender, entre otras cosas, la dimensión política de una sociedad o una época histórica, por ejemplo, qué formas de Estado, de organización social se daban, la dimensión jurídica, qué sistema de leyes legislativo tenía esa sociedad, o la dimensión ideológica, los sistemas de valores, las costumbres o la religión. Si hacéis un repaso mental a las interpretaciones de las sociales o de la historia que habéis visto, normalmente veréis que habéis estudiado todo esto. Bien, lo que va Marx a decir es que estos análisis han dejado de lado tal vez lo más importante, lo que realmente determina una época histórica o una sociedad, y es a lo que él llama infraestructura o estructura económica. Bien, pero ¿qué es esto realmente? ¿Qué es la infraestructura? Bien, la infraestructura o estructura económica es el conjunto de relaciones que los seres humanos de una sociedad, de un grupo social, establecen entre ellos y establecen con la naturaleza de cara a su supervivencia. Es decir, la manera en que los individuos organizan sus relaciones para modificar la naturaleza y transformarla de cara a sobrevivir. Es decir, cómo transforman la naturaleza para sobrevivir y cómo se relacionan entre ellos para llevar a cabo esta transformación. A esto Marx lo llama las relaciones de producción. Pero para entender bien qué relaciones de producción se han desarrollado a lo largo de la historia, es también necesario entender y analizar qué elementos intervienen en ella, es decir, qué elementos toman parte en un proceso de producción. Por ejemplo, no solo las personas o clases que hay, sino también los medios que utilizan, las herramientas o mecanismos que las personas utilizan para la transformación de la naturaleza. Entonces, lo que determina cómo es una sociedad o un momento histórico y lo que explica cómo se producen los cambios en la historia es esta infraestructura, son estas relaciones y modos de producción. Así es posible entender, por ejemplo, cómo se pasa de una sociedad esclavista al sistema feudal, o cómo surge dentro del sistema feudal una clase oprimida, que es la burguesía, que se enfrentará con la nobleza y generará, producto de este enfrentamiento, otro nuevo sistema de explotación económica, que es el capitalismo, en el que la burguesía se habrá convertido en la clase opresora y el proletariado en la clase oprimida. Entonces, ¿qué son esas dimensiones jurídicas, ideológicas o políticas de una sociedad? Es lo que Marx llama la supraestructura y dirá que no es más que el reflejo de la infraestructura, es decir, que la supraestructura es el producto de las relaciones y medios de producción que se dan en un momento histórico concreto. ¿Y cuál es la función de esta supraestructura? De la parte más cultural, política o jurídica, legitimar y justificar esa estructura económica, la situación de sometimiento de una clase sobre otra. Así que solo será posible superar esa situación de dominación, es decir, solo será posible un cambio social cuando se ataquen o se acaben con las causas reales de esa dominación. Es decir, solo es posible el cambio social mediante el cambio en la infraestructura económica.